Tema de hoy, cortito el nombre. Se lo digo enseguida mejor. ¿Usted tiene a un amigo llamado espejo? Creo que es el mejor y el peor de los amigos. ¿Por qué razón? Porque el espejo siempre le va a decir la verdad, no lo que usted quiere. Ese amigo que es tan fiel, que aunque le duele, aunque esté arriesgando que usted le dé un combo y lo trice, él le va a decir siempre la verdad, no le va a mentir. Ahí mire qué hombre, ¿ah? Y el espejo no le va a decir como lo está viendo usted ahí, menos en este otro. El espejo no miente, es imposible. O sea, en otras palabras, si yo en mi espejo presento a este hermoso monito, ¿sabe lo que va a hacer el espejo? Mostrar a ese monito. ¿Sabe? El tema de hoy es carácter. No me habría gustado tocar jamás este tema, pero es importante. ¿Qué dice los diccionarios seculares? Dice, naturaleza propia de cada cosa que la distingue de los demás. Muy pobre, me gustó más esta otra, dice bastante. Conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por los que se distinguen de los demás. El carácter muchas veces lo asociamos solamente a alguien amargado, mal carácter. Uno que se anda riendo hasta por si acaso, oh, qué buen carácter, y lo dejamos ahí. No, aquí estamos hablando de que el carácter lo compone la naturaleza de la persona. Hasta la manera de pensar tiene que ver su carácter. Más lo que refleja de su interior. A ver, en otras palabras, ¿sabe? Yo exteriorizo lo que he permitido que mi carácter sea. Puedo tratar de fingir una actitud muy simpática, pero la persona que está enfrente mío es madura y discierne. Dice, qué hipocresía más grande. Quiero darle algunas características que habla acerca de nuestro carácter, que está directamente involucrado. Los celos tienen que ver con el carácter, sí. Egoísmo, sí, forma mi carácter. Abuso, terquedad. No querer a otro. Uy, yo no sé por qué no me quieren. El espejo. Si yo siembro no querer a otro, ¿por qué espero que me quieran? No soportar. Uy, si no soporto a este. No. A medio mundo no soporta. Y claro, si vamos conociendo, nadie lo soporta a él o a ella. O amoroso, no es amoroso. Uy, los demás, ¿por qué no son amorosos conmigo? Me pregunta ante mi espejo, ¿yo soy amoroso? Impaciente. Uy, pero ¿por qué no se apuran? ¿Por qué no terminan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que ver muchas veces el carácter por traumas del pasado. Complejos. Los complejos forman parte de nuestro carácter. Si no los sano, no los trato, son parte de mi carácter. Me guste o no. Podemos ver personajes en la Biblia. A mí me llama mucho la atención. Yo siempre he dicho, años esto mismo, si yo hubiera estado en los zapatos del Mesías para escoger los 12 apóstoles y me los presenta a los 12, yo creo que ninguno de ellos lo habría escogido. Él no se equivocó. Escogió un Pedro que mostró hasta el último su carácter, negándolo y no una vez. Llamó a un Tomás dudoso,
que él reprende tanto a nuestro padre como su hijo, de esa persona fluctuante que le gusta andar en dos aguas. Tenía por nombre o apodo Dídimo. Oiga, había otro. Yo no lo habría escogido. Y el Hijo de Dios lo escogió con qué delicadeza. Su carácter era terrible, su apodo era Hijo del Trueno. ¿A quién me estoy refiriendo? A Juan. Pero la palabra que trajo el Mesías a la tierra, el Cristo, el ungido, el Salvador, sí, les cambió la vida. Le cambió el carácter a todos ellos. El único que no se dejó moldear fue Judas. Mire las consecuencias. Así es que por eso es importante que nosotros veamos esto. Porque si yo cultivo un mal carácter, voy a comenzar a tener graves problemas. Y me voy inundando igual que la tierra movediza, en amargura, en dolor, en soledad. Y después voy a un profesional para que me ayude con el problema que tengo. Y este profesional, al no ser espiritual, me va a llevar a medicamentos en los cuales me va a sacar o me va a ayudar, tratar de ayudar en mi psiquis a través de drogas. Es un engaño. Interesante el tema. Muy bien, vamos a ver. Para eso, el Espíritu Santo me ha llevado a escoger un personaje, o dos más bien, que nos van a hablar. Pero para poder hablar de estos personajes quiero darle un ejemplo ahora, no después. Esto se los di hace unos buenos meses atrás y años atrás, de un matrimonio que experimentaba violencia. Tremenda, tremenda. A tal extremo de que el hombre de continuo le pegaba a esa mujer. Estoy hablando en los tiempos del gobierno militar en Chile. Y esta mujer en un momento se cansó, porque el hombre se inspiraba en un cuadro que tenía su papá en el fondo del comedor. Su papá toda la vida lo trató mal. Y él se inspiraba en su papá y dañaba a esa mujer. Y esa mujer acudió y fue a estos uniformados y le explicó el caso, que era maltratada, golpeada, todo aquello. Le dijeron, dénos la dirección, a qué hora llega su marido, nosotros vamos a estar un tiempo antes. Se hizo la hora, llegaron, escondieron todo, camión, todo donde habían llegado ellos y se escondieron en los distintos closet, placar, como quiera llamarle, ropero. No se veía nada. Y este hombre cuando llegó, no saludó. ¿Dónde está la comida? Y comenzó a todo eso. Y ya se fue directamente al pelo y pegarle cuando de repente ve unos cañones raros en su casa. Y detrás de los cañones aparecen soldados. Y este varón se llegó a orinar de susto. Y dice, ¿y esto? Y le dice, sí que tú maltratas a esta mujer. No le digo qué le hicieron. Y le dijeron, sabemos, la próxima vez que tú hayas tocado a tu mujer, va a dejar de existir en esta tierra. Y el hombre tiritando, ¿qué es? Se marcharon. El último soldado fue muy especial, se fijó en el cuadrito y él andaba trayendo una foto. ¿Y sabe lo que puso en vez del lugar del viejo gruñón que estaba allí? Puso un tanque. Qué interesante, ¿no? Entonces, se fueron. Y el hombre no hallaba qué decir, qué hacer. Pero él bajó su ira, su enojo, todo aquello. Y que cuando en algún momento, así cuando el hombre se inspiraba en el cuadro de su papá, gruñón al final, ahora la mujer cuando veía que él se estaba violentando, iba de a poco enojando, ella acercaba y apuntaba el cuadro del tanque. Y él se acordaba y... Qué interesante. Ahora, vamos a los personajes bíblicos y leámoslo. Yo le acompaño a motivar que tome su Biblia y pueda subrayar
o escribir en sus borradores allí, en sus notas. Y dice en Lucas capítulo 15, verso 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su papá, papá, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Continuemos la lectura. Aquí en Lucas 15, 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi papá tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi papá y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su papá. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su papá y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Continuamos. Y dice, y el hijo le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 15, 22 de Lucas. Pero el papá dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle. Pónganle un anillo en su mano y calzado sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pastor, me dirá alguno, ese yo lo conocía como el hijo pródigo. Vamos a sacar un poquito el título, la costumbre que tenemos de haber leído tantas veces y escuchado tanto esto. Vamos, el tema de hoy no es el hijo, es el carácter, el tema. Que ahora nos sirva en diferentes escenas, maravilloso. Vamos a volver, pero esta vez a considerar lo que hemos leído. Un hijo desconsiderado con un terrible carácter para atreverse a decirle eso a su papá. Póngase en el cuadro de decirle esto. ¿Ah? Era el menor, el más regalón. En Chile diríamos el más fundido. No sé, no queremos ofender esa palabra en otro país, perdónennos, pero estoy hablando acá en nuestra nación. Entonces dice, el menor de ellos dijo a su papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿No le corresponde cuando el papá muera? ¿Se imagina el carácter de este hijo? Horrible, terrible y toda la lista que yo le mencioné. Oiga, ha tenido que tener un carácter para doblarle, para que él dividiera el reino y le diera su parte. Sigamos. Y les repartió los bienes. ¿De qué manera lo oprimió? No mucho después, juntándolo todo, el hijo menor, si había hecho mal, lo hizo peor. Soberbiamente lo tomó todo y se fue lejos a una provincia apartada. Los bienes que él tenía era que su papá los había cultivado, mas él dijo, son míos. Dámelos.
Y él demostró a aquel hijo que no estaba preparado ni para apartarse del papá, ni llevarse bienes. ¿Por qué? Su carácter lo estaba terriblemente traicionando. Enfrentó a una autoridad, a su papá, menospreciando el trabajo y el esfuerzo. Y cuando nosotros vemos, se fue lejos, una actitud de aislamiento. El carácter o el carácter, y queremos seguirlo cultivando, nos va a llevar a que nadie esté cerca de mí. Es que nadie me comprende, nadie me quiere, nadie me ama. Y anda viendo y culpando a medio mundo de que todos están mal. Y lo peor de todo, cuando no hay reino en el corazón, los demonios atacan la cabeza, donde uno piensa. Y los demonios le dicen, sí, 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 claro, nadie te quiere, todos te odian, tú odialos también, ojo por ojo. Ahora, cuando nosotros vemos, dice, y allí desperdició sus bienes, viviendo por el consejo de los amigos. Pásalo bien, mira todo. Cuando hay los amigotes, no los amigos, los amigotes hacen nata, se apegan de una manera, pero resulta de que lo que viene aquí es muy fuerte. Porque nosotros debemos ver que el carácter de este joven fue tal que dice, y cuando todo lo hubo malgastado, él no se dio cuenta que él empezó a bajar, en ningún momento producía, él solamente gastaba. Una persona de mal carácter no sabe que está malgastando, que está gastando el carácter de los demás. El esposo gasta el carácter de la esposa, abusa. O la esposa puede gastar el carácter bueno del esposo de esta mala manera. O los hijos desgastan a los papás en su carácter. Y los papás pueden hacer desgastar el carácter bueno de los hijos. Y cuando todo lo hubo malgastado, amados, aquí el papá representa al Padre celestial. Y el hijo nos está representando a un porcentaje de la iglesia. En las parábolas, en boca del Hijo de Dios, de Jesús, el Cristo, habló mucho del 50%. Eran 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Y habló de que habían 2 trabajando y uno se iría y el otro no. Habrían 2 durmiendo y uno se iría, el 50%. Y aquí habla de 2 hijos, el 50%. Y nosotros, representado por ese hijo, nos está identificando. No dejó de ser hijo para el horrible carácter. Nadie puede decir, hoy me salió este hijo de mal carácter, ya no es hijo mío. No. Nosotros nos allegamos al reino. Pertenecemos a un reino de luz, al reino de Dios, al reino de nuestro Padre y de su amado Hijo. Y dice, y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿No se ha puesto a pensar que todo está bajo control? Y que las circunstancias que nos rodean, si en algún momento a mí me ha ido mal, no podemos tomarnos como que fuera una porción de la Biblia, un proverbio callejero, que podría decir que si me vino mal, no toda la vida será igual, sino que en algún momento va a cambiar y creo que después de haberlo pasado mal puede venir algo bueno. ¿No se ha puesto a pensar que puede venir algo peor? Así le pasó a este hijo, en que después de haberlo pasado bien, según él, vino una gran hambre a esa provincia. Entonces, comenzó a faltarle.
Y muchas veces a nosotros nos comienza a faltar algo. Y nosotros tratamos de suplirlo de alguna manera y que nadie lo note. ¿Está bien? No tienen por qué pasar. ¿Saben los demás que yo estoy pasando prueba? ¿Para qué? ¿Para provocar lástima? ¿Para esconder mi horrible carácter? No, y dice que comenzó a faltarle. ¿Qué pasa cuando comienza a faltar? Oiga, provoca hasta una desazón, hasta una ira, y queremos desquitarnos con algo como buscando un culpable. Pero esto es importante que nosotros analicemos. El 15:15 de Lucas dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Es cuando nosotros vamos a buscar consejo no sabio, cuando vamos a buscar a alguien que podría ayudarnos para seguir en nuestro mal carácter. Porque si voy a una persona sabia me va a decir, no, esto, no. En Chile diríamos un compinche. Podríamos buscar una yunta, podríamos buscar a alguien, a un par para que hable mi idioma, que me sobe la espalda, mi cabeza y me diga, pobrecito, lo que estás pasando, mira mujer lo que estás pasando, mira niña, mira, eso andaríamos buscando. Y él se arrimó a una persona equivocada. ¿A quién te estás arrimando con tu carácter? No, yo quiero explotar, quiero saber, quiero que sepan los demás que... ver la manera de poner a los demás mal cuando el trato es conmigo. Entonces, importante es que se destaca aquí que él equivocó la búsqueda. ¿Y cuál fue el resultado? El cual esta persona le envió a su hacienda. ¡Qué bueno! A trabajar. ¿Y cuál fue el trabajo? A apacentar cerdos. Hoy qué elegante. En Chile diríamos fue a pastorear chanchos. ¿Ya? Ahora a cuidar chanchos, porcinos, cerdos, cochinos, no sé cómo le quiera llamar usted. Recuerde que el judío, una de las peores carnes que no miran, no comen, es los cerdos. Está representado cuando el Cristo, Jesús, fue y echó fuera los demonios del endemoniado. ¿Dónde los tiró? A un hato de cerdos, de chanchos, de cochinos. O sea, de ser el hijo del patrón en su casa, luego que malgastó todo, vino a una situación bastante delicada. Vino y cayó en manos de un hombre que lo puso más bajo. Y comenzó a apacentar, a cuidar estos cerdos. Y resulta que es tan fuerte lo que él vivió, que si nosotros lo tomamos, él deseó esas algarrobas. Esas algarrobas vienen del algarrobo, de grandes espinas. Resulta que esa comienza un proceso ya a secarse y caen. Podemos verla ahí verde y luego seca. Pero quiero decirle que es, una vez reunida, un gran alimento para los cerdos. ¿Solamente para los cerdos? Quiero hablarle un poco de la algarroba. Propiedades de la algarroba. Árbol mediterráneo, cuyas vainas se utilizan como sustituto del cacao. La harina de algarroba limpia el intestino a la vez que alimenta y nutre. También trata la diarrea de los niños, disminuye el colesterol, el alto contenido en calcio y muy rica, de acuerdo a las características que nos dan. Entonces, cuando este varón estaba viviendo perdidamente allí y llegó a bajar de una manera tan fuerte, nosotros debemos darnos cuenta de algo no correcto, de que lo que estaban comiendo los cerdos, él lo quería en su interior. Qué tremendo, qué fuerte. Entonces vemos en Lucas capítulo 15, verso 16, y deseaba llenar su vientre, su botita, su estómago de esta algarroba. ¿Sí? Muy bien.
Ahora, es tan fuerte esto. Y dice que comían las algarrobas que comían los cerdos. Pero atención, cuando venían los demás, porque él solamente lo apacentaba, y venían los canastos con la algarroba y la tiraban, todos los cerdos a comer, y él quería sacarle y quitarle alguno de esos cerdos algarroba y comerlo él. A ese extremo, por favor. Entonces, nosotros debemos considerar esto. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, de mi papá, perdón, tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi papá y le diré: papá. Entonces dice: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Está poniendo atención, verdad? He pecado contra el cielo y contra ti. O sea, fíjense la actitud. Él estuvo analizando, dice: mi carácter terrible. ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a analizar y voy a ver. Y voy a ver. Iré a mi papá y le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Qué fuerte. O sea, la palabra aquí nos insta y nos invita a reflexionar si estamos bien en el carácter. Eso no está hablando. No andar viendo a los demás y el carácter de los demás y andar con una libreta y anotando, sino mi carácter, reflexionar. Cuando dice que el Evangelio llegó a nuestras vidas, o por medio del Evangelio llegó el reino a nuestras vidas, que es lo correcto, dice que vino una palabra poderosa y nos convirtió de los ídolos, de dioses paganos inventados, de yeso, de barro, de fierro, a uno espiritual que vino, murió y resucitó, y que es Señor de todo, el Señor Jesucristo. Por eso a mí me cuesta hablar mucho así, de hablar tan livianamente de Jesús, que significa Salvador, sino el Señor Jesucristo. Y nos convertimos de los ídolos al Señor Jesucristo. Y Él nos acepta con nuestro carácter, sea horrible, bueno o malo. Pero resulta de que hay un porcentaje importante de carácter no correcto todavía en la comunión de los santos. Y luego dice esto tan fuerte. Entonces, amados, quiero que lo analicemos con todo el corazón. Una reflexión. Me levantaré e iré a mi papá. En este caso nosotros, me levantaré e iré a mi padre en oración. Padre, he andado buscando los culpables de mi carácter y el culpable soy yo. Oh, y eso es tan grande. Eso es tan grande, tan grande. Y acuérdense toda la lista que vimos de enojo, idiota, amarga, celo. No andemos buscando la paja en el ojo ajeno. ¿En qué estamos viviendo? El año de la manifestación de los hijos. ¿Cómo me voy a manifestar con un carácter así? Entonces el Evangelio, perdóneme, vino a atropellarme, porque lo primero que me dice nuestro Padre: te quiero muerto. ¿Pero cómo? Si yo tengo talento, tengo aquí, sí, pero lo tienes todo contaminado con tu carácter. No quiero nada tuyo. Pero entonces, ¿qué quieres? Que reconozcas a mi hijo y vayas a las aguas de la muerte, al bautismo, y allí te sepultes. Y sepultes ese carácter infeliz. Que sepultes tu carácter que me echa a perder todos los planes y proyectos. ¿No crees que ha sido muy fuerte? Sí. Pero, ¿y muerto? ¿Usted pellizca un muerto? ¿Qué le pasa a un muerto? Nada. Entonces, vamos a las aguas de la muerte. Nos sepultan, sepultamos todo. Y salimos del agua. Y salimos del agua. ¿Y qué le pasó a el Salvador, al Mesías? Que vino el Espíritu Santo y se incorporó en su interior y le trajo ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo primero que trae el Espíritu Santo a nuestra vida? Dinamita.
La palabra poder en la traducción significa dinamita. ¿Y para qué sirve la dinamita? Los mineros van entrando y hay un cerro y comienzan a dinamitar y comienzan a penetrar el cerro y a sacar el tesoro que hay allí mediante toda una explosión. El reino ha venido con dinamita, ha venido con poder, con el poder del Espíritu Santo para aniquilar un horrible carácter. Porque lo que yo sepa, todos tenemos una meta, sin excepción. ¿Cuál es? Llegar a la estatura del que tenía el buen carácter. Se enojó pocas veces y equilibradamente. Y no este que pasa enojado. No es un chiste lo que dice la Escritura. Tu enojo no lo verá el sol de nuevo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es una orden. No, porque usted no sabe lo que yo vivo, no sabe el martirio que vivo al lado de esta o de este o de otro, o de mi papá o de mi hijo, o de mi... echando la culpa a los demás. ¿Qué importa cómo sea el otro? Si el trato es conmigo, si la dinamita llegó a mi vida. Todo aquel que tenga un mal carácter, que esté cerca de mí, me ayuda a pulirme a mí mismo. Supiera, ¿cuándo va a venir la mano del Altísimo? No se preocupe. Dios quería pulir al pueblo de Israel 40 años y le mandó varios regalos. Le mandó a los egipcios, le mandó a los amorreos, al fereceo, al eteo. ¿A cuántos? Sí, y le dieron duro al pueblo de Israel. Pero luego Dios castigó a cada uno de los que pusieron la mano sobre Israel. Así que no se preocupe, no esté preocupado. ¿Cuándo mi padre le va a poner la mano a aquel mal carácter que era más malo que yo? Porque Él me lo trajo para pulirme a mí, porque me ama a mí. Entonces, eso es lo que debemos reflexionar. Y el 15:20 dice, levantándose vino a su papá. O sea, uno es el momento en que yo reflexiono, recapacito, pero otro es la actitud. Y pongo mi carácter bajo mí y avanzo y me humillo y le digo, Padre, Padre, esto estoy viviendo, esto estoy pasando, esto estoy. Una es la reflexión, otra es la acción. Entonces, levantándose, vino a su papá. Nosotros nos levantamos y vamos a nuestro Padre. ¿Ah? Eso es importante. ¿Queremos hacer vida la manifestación de los hijos? Esto es lo que nosotros debemos ver. Y cuando aún estaba lejos, atención, y aún cuando estaba lejos, lo vio su papá. Cuando nosotros hayamos reflexionado y cuando vayamos a humillarnos, ¿dónde está el Padre, iglesia? En el tercer cielo. Y vio su papá. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Algo tan maravilloso. Esto tan extraordinario. Fue movido a misericordia. ¿Quién? El papá. Y en vez de correrle el hijo al papá, ¿quién corrió? El papá corrió al hijo. Qué tremendo. O sea que cuando yo me humillo, la unción, la presencia del Padre la provoca el Espíritu Santo en mi actitud de querer morir a un horrible carácter que lo he justificado años. La actitud del hijo del hombre el hijo pródigo, fue arrepentirse. Y en el arrepentimiento movió a su papá. Y es lo que nosotros cuando llegamos al Evangelio, esto es lo interesante. No es que, yo nací así, es que mi papá era enojón, mi mamá, no, yo vengo de sangre italiana, yo cuando me enojo veo rojo. Estamos a medio morir saltando, decimos aquí en Chile. Cuesta entender eso para los pobres extranjeros. ¿No nos morimos en las aguas del bautismo? ¿Qué hace ese carácter idiota echando a perder la novia?
todos nosotros como miembros estamos vestidos de lino fino. Y una novia que venga con una mancha de aceite en el vestido, nadie se va a fijar en el resto de la novia, solo en la mancha. ¿Y si nosotros somos la mancha? Entonces me voy, pues. Claro, imagínate el vestido con un pedazo menos. Peor todavía. ¿Pero qué hago? Cambiar. ¿Y cómo? Ir a las plantas, ir a humillarnos. Nos humillamos y el Padre Celestial correrá. Y dice, y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cuándo? En la actitud humilde. El Hijo de Dios, Jesús, vino humilde, fue humilde. Pero cuando se bautizó, el Padre le regaló el Espíritu Santo. Y luego abrió las cortinas del tercer cielo y del segundo cielo y el primer cielo. Y dijo, este es mi Hijo amado en que me complazco. Amado, eso es. Estamos aquí más que para agradar a la esposa, al esposo, al hijo, al hermano, al pastor. Tenemos que agradar a papá. Mi carácter nuevo tiene que agradar al Padre. Y mediante ese nuevo carácter, cambios gloriosos y maravillosos. Y el hijo le dijo, papá, me estás abrazando. Te recuerdo, estuve con los cerdos, con los chanchos, vengo con garrapata. Vengo con piojo, papá, y me estás abrazando y te estás acostando en mi cuello y más encima me estás besando. ¿Qué le importa? Si el carácter de nuestro Padre es glorioso y precioso. No, si yo no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué importa lo que tú opines? Lo importante es lo que el Padre Celestial opina de ti. Te llamé, te escogí para cambiarte. Te he llamado para mi gloria. Yo te llamé. Yo fijé los ojos en ti. Así que ahora te he dado la orden, muérete. Acuérdate del día de tu bautismo donde tú hiciste un compromiso de muerte. Y trabajemos en ello. Es por eso, iglesia, que dice, pero el papá, ¿me pueden permitir una vulgareza? El papá no infló, no consideró las palabras lindas que estaba diciendo su hijo. He pecado contra ti, contra el cielo, yo no soy digno de llamar. No, él llegó, pero el papá dijo a sus siervos, lo dejó hablando solo. No, la visión del reino sigue. Nos caímos, pero el reino sigue. Ahora vengamos a correr al ritmo del reino. Lo que le digo, siempre estoy enseñando lo de la conducción. Cuando nosotros vamos en la carretera y un vehículo sale y se antepone a nosotros, si usted el que se antepone nunca haga la maldad de salir y poco menos que frenar para frenar el que viene. El que está, el intruso que va a entrar a la carretera es el que viene por el lado. Si yo vengo, tengo que ver a qué velocidad viene el vehículo para irme con él y no interrumpir su camino. El reino tiene su velocidad y yo tengo que sumarme a la velocidad del reino. No puede el reino frenarse por el lindo. No, espérenme, es que mi carácter es así. No, tenemos que ir a las plantas, iglesia. Humillarnos para la gloria de papá, para que la gloria del reino se manifieste. Pero el papá dijo a sus siervos, ¿qué fue lo que le dijo? Saquen el mejor vestido y vístanle. ¿Sabe para eso? Tuvieron que tomar a ese hijo y meterlo a una tina. No sé si con cloro, no sé con qué detergente. Y mientras lo bañan, pánsele peine para sacarle todos los piojos que trae en su cabello. Y pongan una piedra poma y pásenle por esos pies que vienen llenos de barro y hediondo. Métanle bien los deditos entre medio de los dedos de él y sáquenle toda esa mugre, esos hongos que traen los pies. Wow, eso lo hace cuando nos arrepentimos con la sangre de su hijo. Nos vuelve a limpiar. Ustedes ya están limpios. No solamente ahora no necesitan bautizarse de nuevo, necesitan ser lavados en la sangre de mi hijo. Y él nos viste.
El hijo no hallaba qué hacer. Dice, pero papá, mira, te saqué la mitad de los bienes de la casa. Los hice pebre. Y ahora tú me recibes así. Me siento mal. No sigas en tu carácter. Ponte a la velocidad de mi vida. Nosotros tenemos el nivel del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. Basta de niñerías. Es el año de la manifestación de los hijos de nuestro Padre. Así que en el nombre del Señor Jesús te declaro vestido con vestiduras blancas después del arrepentimiento y el sumergir en la gloriosa sangre del Hijo de nuestro Padre. Y luego dice, y pónganle un anillo en su mano. ¿Qué? Si este demostró ser un mal administrador. Sí, pues. Pero ahora que él aprendió y perdió. Sí, pero es que ya no tiene nada. No. Porque nunca lo que sacó de mi casa, dijo papá, era de él. Él creía que era de él y por eso lo malgastó. Eso es mío. Y se lo quiero decir en su cara. Este famoso desorden que hubo, el estallido carnal. No, había que expresarse, cómo tienen las paredes, las calles, sin pasto, todas las veredas, esos pedazos. Quiero recordarte, si tú estás ahí o el espíritu tuyo estuvo con ellos y estuvo de acuerdo, quiero decirte que hay una porción en la Escritura, en la Biblia. Hay uno solo que dijo estas palabras y es verdad, y es Dios. Mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Si tú algo destruyes, no es del presidente, no es del alcalde, no es de la ciudad, es del Altísimo, cuídalo. Me impresiona nuestros hermanos argentinos. No rayan una pared, cuidan y aman su ciudad. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás de acuerdo con los desordenados y los que destruyen? Cuidado con el espíritu y el mal carácter de esas personas. No te hagas con ellos. Todo es del Altísimo y todo hay que cuidarlo. Pónganle un anillo y que comience a gobernar. Eso nos ha llamado para que nosotros gobernemos. Y luego le dice, pónganle calzado en sus pies, que se deje de andar a pata, a pie. ¿No acaso está muy bien escrito que nuestros pies donde pisan el lugar es bendito? Él ya pisó con los cerdos, con los chanchos, ahora va a pisar en la realeza. Ahora estamos pisando en forma distinta. Porque nuestro carácter es el todo. Un carácter que tiene que ser allí. Con la dinamita roto todo. No hay justificación. La mejor predicación es con nuestro carácter. Más que con la boca. Prediquemos con el carácter y si es necesario abramos la boca. Y cuando abramos la boca vaya al mismo ritmo del carácter. No, es que yo soy así porque soy violento, porque he hecho fuera demonios. Los demonios no necesitan verte ni con el cejo cerrado ni nada. Necesitan un carácter, ver un carácter transformado. Y él, el que está reprendiendo al demonio, le dice en el nombre del Señor Jesús, vete de aquí y saldrá. ¿Sí? Ahora, iglesia, Lucas 15, 23. O sea, no conforme a tratar la vida de él, traigan el becerro gordo y mátenlo. ¿Qué? ¿No puede ser uno ahí nomás? No, el mejor. Para que nuestro carácter fuera cambiado, nuestro padre mató a su hijo. No lo mató él. Lo mataron, permitió que lo mataran. Puso el becerro gordo para recuperar al hijo, a nosotros. Y permitió que lo mataran. ¿Cuánto más entonces tiene derecho para que nosotros nos muramos a nuestro horrible carácter? ¡Wow! Y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque el carácter de este desgraciado hijo pródigo ha cambiado. Se portó mal, habló mal, gastó, hizo daño, perjudicó. Pero no importa. Ahora cambió. Ahora cambió. Llegó el tiempo de cambiar, sin justificarse, sin andar acusando a los demás.
El llamado mío es a cambiarme a mí mismo. Tomar todas las herramientas y cambiar. Una decisión de un desorden en casa, en el living, en los demás, es una actitud que uno dice, no, basta de desorden, voy a ordenar, y ordena. Es la disposición. No que no tengo tiempo, que estoy cansado. ¿Sí? Es como decimos, no da el que tiene solamente, sino el que quiere. Porque por último se saca lo que tiene vestido y lo da. Así también, el que cambia no tiene excusa. Hay que cambiar para la gloria de papá porque hay una gran meta. Por eso es que dice el 15:24, porque mi hijo, muerto era, hediondo, se puso a la altura de los cerdos, de los chanchos. Ese era muerto. Pero lo importante es que ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Cuando nosotros cambiamos en el carácter, todos son beneficiados. No, yo quiero bendecir. Sí, es maravilloso que usted aporte en la mayordomía. Es maravilloso que aporte en la oración, en el ayuno, en los víveres, ir a visitar. Pero el mejor aporte es santificar el carácter. Aleluya. Así es que, iglesia, es importante que veamos esta riqueza tan enorme que es alegrar el corazón de nuestro Padre, porque la Biblia dice que el hijo sabio alegra al Padre. Primera de Pedro 3:4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, agradable, apacible, que es grande, que es de grande estima delante del Altísimo. O sea, un cambio de carácter es una alabanza al Padre. Poner la otra mejilla, responder bien aunque se me preguntó mal, bendecir cuando se me ha maldecido. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con... Lo único que falta es que me pida la mitad de los bienes y se manda a cambiar, dice alguno. Pero veamos, ¿hay solución? Sí, hay solución. Proverbios 23:13. No rehúses corregir a tu hijo, al muchacho, a la muchacha, porque si lo castigas con vara, no morirá. Por favor, no lea eso. Van a venir los jueces y lo van a culpar y lo van a llevar a la cárcel por estar diciéndolo. Pero es una verdad, está en la Biblia. Tendrían que quemar todas las Biblias, las que están en la web, en todos los celulares, con papel. Está escrito. Lo castigarás o la castigarás con vara y librarás su alma del infierno casero y el infierno real. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también a mí se me alegrará el corazón. ¿Qué me está diciendo? Es que yo debo corregir. Está cansado, está cansada. Es que si yo corrijo me va a llamar a la policía, a los uniformados y van a venir a... Bueno, pero la Biblia lo dice. Ay, esas cucharas de palo que antes se hacían dulce, ahí están de adorno. Arriésguese una vez y esas nalgas corríjalas conforme a lo que dice allí. Y luego, como el cuadro que hizo el militar que dejó el tanque allí, cuélguela en el living, en el mejor lugar. Y cuando el hijo vuelva a molestar y a incomodar, apúntele a donde está, que él va a bajar esa cuchara de palo. Capaz que nunca más tenga que ocuparla, pero una sola corrección bien dada. Tiene otra opción. Llévelo a los profesionales que lo harán drogadicto y el carácter se le pondrá más podrido y se condenará por culpa de no hacer lo que está escrito. No lo digo yo, la palabra lo dice. Más, mira lo que está escrito.
para que nos ayuden al cambio de carácter. Es que ya no es vida esta casa. Mire, puras peleas. Hebreos 12:5. Y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina de tu Padre que está en los cielos. Porque es el trato ahora con nosotros. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Padre al que ama, ¿qué? Léalo usted, yo no quiero leerlo. Al que ama, disciplina. ¿Y para qué lo disciplina? Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Para qué? Si soportas la disciplina. Dios te trata como a hijos si soportas la disciplina. Porque Él está puliendo el carácter cuando nos lleve aquí a esta tierra. No nos lleva a otra cosa sino a hacer una fiesta, pero usted no puede con un carácter malo ir a echar a perder la cena, la gran cena allá en los cielos, la boda del Cordero. No le puede ir a dar un berrinche allá. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el papá no disciplina? Pero si se te deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces eres bastardo y no hijo. Así que, iglesia, muy fuerte, pero necesario. No estoy aquí para agradarle. Estoy aquí para obedecer a nuestro Padre. Y Él ha puesto eso en mí. Tiempo de reflexión. La próxima oración que hagamos en privado, en vez de irnos a quejar o algo y decirle todas las cosas, ¿vamos a ir a poner nuestro carácter? Amados, estoy muy preocupado como pastor, con los demás pastores, con lo siguiente. Como que hubo un ambiente con el estallido carnal que hubo, que nada lo paraba y esto se hacía esta tierra un infierno y todo abajo. Y mi padre mandó, que ocupó, aprovechó de algunas cosas malignas por ahí, tomar este virus para ir y tenernos en casa. ¿Te fijas la disciplina? No nos mandó afuera, nos mandó acá. Y toda la rebeldía contra todo lo que es disciplina y uniforme, hoy en día hay que pedirle permiso a ellos para salir a la calle. ¿Entiende que el Altísimo lo está haciendo? Quiero que examinemos y digámosle: qué sabio eres, Padre. Cuando nadie tenía un remedio, tú tenías una salida. Cuando Moisés iba arrancando con todo el pueblo de Israel por el desierto, con todas las cosas típicas de una casa a una velocidad de 0 kilómetros por hora, Faraón venía con todos sus carros, con caballos, alazanes, percherones, para destruir a Israel. Mas Dios le dio una salida, porque había pulido 40 años a Moisés de un carácter terrible, que había matado hasta un egipcio cuando estaba allí con Faraón. Le abrió al mar una salida donde no había. ¿Tu matrimonio está por destruirse? ¿Tu familia? ¿Qué cosa? Hay una salida. Mi padre siempre tiene una salida. Pero ¿qué pasa? Primero trató el carácter de Moisés para glorificarse en él y luego en el pueblo. Ningún egipcio se pudo aprovechar. Todos murieron. Y sus carros, y sus caballos, todo. No te preocupes de tus enemigos. Preocúpate, por favor, de esto tan importante. De que estamos en el trato de nuestro Padre. Así que te bendigo de parte de papá.